express the same things, but with different words. We acknowledge the same curve and those matter. Y esta tarde recibimos dentro de la organización de Encuentros con el Arte y de las jornadas fotográficas de Fuenlabrada a Rosa Muñoz, que nos acompaña para explicar un poco más su exposición tan maravillosa que tenemos aquí hasta el día 17 de enero, y su comisario, Francisco Carpio. Buenas tardes a los dos. Y bueno, pues sin más, que ellos nos cuenten todo lo que quieren. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Se oye bien? En primer lugar, lógicamente quiero daros las gracias por vuestra presencia, porque sin ella no tendría sentido esta charla, que realmente lo que queremos hacer es precisamente una charla de la manera más informal, más diálogo entre ambos posible, y también lógicamente dar las gracias a Carmen, a Miguel, a todos los miembros del CEAC, este realmente espléndido espacio que tenéis en Fuenlabrada y que realmente sería la envidia, os garantizo, de muchos lugares de capitales importantes de Europa, sin ningún género de dudas. Es un gran espacio. Estamos aquí pues para charlar un poco sobre lo que es el trabajo de Rosa, sobre lo que es esta exposición Memorias Construidas, sobre la manera en que se ha ido creando y contaros pues todo tipo de detalles de la manera en que se ha ido elaborando. Y como os comentaba, la idea de charla encaja muy bien porque nos conocemos Rosa y yo profesionalmente desde hace ya unos años, venimos trabajando juntos en algunos proyectos y se ha creado una relación, una sinergia muy interesante que como comisario siempre busco, que es la relación con el artista, que no sea una relación puramente profesional, fría o simplemente, ya digo, de nivel profesional, sino que se cree una relación más profunda y una serie de guiños y complicidades que entre nosotros funcionan. Y es un poco por eso lo queremos plantear así, de manera que también nos vamos a basar un poco en el texto del catálogo, que en esta ocasión, en vez de ser un texto crítico del comisario o de otro especialista, hemos querido que fuera una charla, una conversación entre los dos, y a partir un poco de esa estructura pues vamos a ir un poco desarrollando los distintos temas y miradas de la propia mirada de Rosa, a quien paso ahora mismo la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Ante todo, yo quería, en la primera parte vamos a poner, bueno, yo soy fotógrafo de oficio hace ya muchísimos años, entonces yo lo que he traído aquí es una serie de fotografías de retratos, de cosas en escena a la vez, ¿no? Y que es el denominador común de todo mi trabajo hasta hoy en día. Lo que podemos hacer es empezar a enseñar, más bien cuando empecé mis primeros años en el 92-93, empezaron a hacer mis primeras puestas en escena, pero a la vez también empecé a trabajar en varios medios de comunicación, en varias revistas. Bueno, yo empecé en el periódico Villa de Madrid y a raíz de ahí empecé a hacer mis primeros retratos en blanco y negro. Entonces voy a poner una pequeña retrospectiva de estos retratos, empezando pues cuando empecé a hacer fotos en el suplemento El País dominicano, con los trabajos de publicidad, y a continuación también retratos del Magazine del Mundo, donde actualmente sigo ahí colaborando con ellos y hago mis cosas en escena, pero en retratos. Podemos ir pasando unos cuantos. Esto fue una serie, este es Miguel Luna, un director de cine, y esto fue una serie que hice para, el tema era placeres, ¿no? Y fue una serie que hice para el Magazine del Mundo. En realidad esto estaba en una foto, es totalmente ficción, ¿no? Pues, a partir de un retrato de él, y luego está totalmente
en blanco, ¿no? Y a raíz de ahí empecé a, pues, por medio de Photoshop empezamos a colocar la pared, evidentemente era el jamón, pero también lo hicimos por la película suya más conocida que fue Jamón Jamón. Esta fue también la misma serie de Rosarillo. Son fotos en realidad bastante elaboradas, pues aparte de tener una iluminación bastante minuciosa. Luego, pues bueno, cuando vas a hacer, cuando estás como... Os voy a explicar un poco cómo realizo yo una imagen. Cuando llamas a un personaje público, primero le tienes que explicar qué es lo que quieres hacer, ¿no? Porque ciertas imágenes ellos pues, a veces tienen sentido el ridículo, sobre todo más bien los políticos, y no les gusta realizar ciertas cosas que salgan fuera de su contexto habitual, ¿no? Entonces, bueno, me cuentas un poco pues, qué es lo que quieres contar con la imagen que les vas a realizar. En este caso, pues yo expliqué a Rosario que, bueno, por el nombre que tenía ella, el apellido Flores, ¿no? Pues quería hacerlo como si estuviese en una zona o un paisaje como muy de ella, ¿no? Muy determinado, muy cercano a su profesión y a su imagen como lo podía ver. A raíz también de hacer retratos, también empecé a hacer ya mis primeras imágenes de fotografía escenificada, que fue la serie de Las Gracias. Voy a pasar los retratos un poco más de deprisa. Esta fue mi primera serie que empecé a hacer fotografías escenificadas. La serie fue en el año 1992. Yo siempre he estado compartiendo a la vez mi trabajo alimenticio, digamos que es mis retratos, con mi parte ya, pues, digamos, más artística, que bueno, que considero casi parecido, ¿no? Porque pongo tanto interés cuando una cosa y como hago otra, ¿no? Entonces, pues, esta fue, bueno, en esta serie hice una construcción de los años vividos aquí en España, ¿no? En una época de los años 60, 70, y quise reconstruir una vivienda de cómo vivíamos los españoles, ¿no? Es toda una ficción. Yo parto de la fotografía escenificada, pues mi fotografía que hago es una fotografía construida. Pues en esta serie pues, iba yo con otro compañero mío, un amigo, a realizar estas imágenes y eran pues, un solar en una zona de Madrid, en una barriada de Madrid. Llegábamos los dos, pintábamos el solar ¿no? Y llevábamos luego ya los enseres, alquilábamos los muebles, íbamos a chatarrerías. Y luego es un trabajo bastante muy minucioso. Y luego pues montábamos, digamos, como una pequeña escenificación, bueno, pues como si fuese muy cinematográfico a la vez. Llevábamos clases, pues, de repente poníamos 5 o 6 clases y con gelatinas de color íbamos cambiando para ver qué podía suceder. Y esto es lo que nos sucedió en realidad. Que se ve, pues, era ya la época del deterioro de una época ya pasada en España, y en esta quise, puse los cuadrados en blanco y negro, ¿no? Por la época ya que ya no, de lo mal que se vivió en unos años, ¿no? Está todo inclinado a la vez, el televisor en blanco y negro, o sea que todo tienes como muchos guiños del factor de una época pasada, ¿no? Vivida, el factor tiempo sobre todo. Sí, Rosa, a mí me interesaría, al hilo de esto que comentas, que nos dijeras un poco, tú que precisamente nos has comentado antes que partes de la fotografía documental, del fotoperiodismo, del reportaje, ¿cómo es que surge este interés tan claro y tan definitivo que logra partir de lo que es la fotografía escenificada, de la fotografía que en realidad no trata de captar la realidad, sino que en realidad construye una nueva realidad? Es interesante, no sé, que nos comentes un poco cómo se produjo esa evolución, esa deriva. Bueno, yo empecé, pues, como comentaba, de la fotografía documental, ¿no? Pero bueno, yo no quería quedarme solo en
una fotografía captada directamente, ¿no? del instante decisivo. Yo quería apropiarme de esas imágenes, pero luego llevadas también a otro mundo, ¿no? Partiendo de una fotografía documental, pero llevada ya a un mundo de la ficción. Y mi fotografía es todo ficticia, pero siempre esa ficción siempre aporta una fotografía documental, un paisaje, ¿no? Una ciudad donde estamos y lo que estamos transmitiendo en ese mundo, ¿no? Pero luego yo ya lo llevo a mi contexto, lo que hago en realidad es una descontextualización de los objetos, del hábitat, ¿no? del documento. Y en realidad, pues, aunque partas de esta base, pero luego lo llevo siempre a una descontextualización, ¿no? Llevarlo fuera del hábitat de donde estamos, ¿no? de la urbe, de la ciudad, en realidad. Esa característica, como comentamos, ya se mantiene permanentemente en tu trabajo, ¿no? Sí, hasta hoy en día. Estas son las primeras imágenes que hice de escenificación, pero luego ya en las últimas fotos veremos, ¿no? Más, pues, por ejemplo, el denominador común de todo mi trabajo es el factor tiempo, ¿no? Aquí, en estas imágenes que estamos viendo ahora, pues es la presencia, pero de la ausencia, digamos, ¿no? Es la huella, ¿no? de la persona, pero está reflejada, pero desde una ausencia siempre. Ese factor Sería interesante también recalcar el hecho de que todas estas imágenes de la serie Casas son analógicas. Sí, estas fotos pues, empecé en el 92 hasta el 95, creo que hicimos estas imágenes, y aquí pues partíamos de esta misma foto, ¿no? Era una fachada y luego ya pues, estaba los papeles pintados. Esto no existían, claro. Llegamos, empezamos a pintar y aparte de pintarlo, empezamos a escenificar llevaban los papeles, luego los muebles, todos los enseres, ¿no? Es como, es un disparo, y aquí pues también un denominador común del trabajo lo que hacía a nivel ya de clases, pues pintaba la luz día, como veréis, con la luz de flash, ¿no? Y a veces, bueno, pues hacía Polaroid, pero otras veces pues, no tenía Polaroid y decía, Dios mío, no sé cómo va a quedar esto, ¿no? Pero quedaba cosa maravillosa, ¿no? Pero sí, es totalmente todo analógico. ¿Y cómo hacías para buscar esos espacios? ¿Alguien te comentaba o tú ibas indagando? ¿Cómo encontrabas esos sitios que iban a ser los escenarios? Bueno, yo soy muy andarina, digamos, entonces pues por mi ciudad empezaba a buscar, a indagar, a mirar qué podía hacer, y de repente me encontré este tipo de solares y a raíz de ahí empecé a fotografiarlo, empecé a ver qué podía hacer y bueno, me imaginé, pues, las fotos van saliendo poco a poco, ¿no? En este caso pues quise empezar a hacer una habitación, para raíz de ahí empecé pues qué va a ser la siguiente, cómo va a ser, ¿no? Entonces, pero todo siempre como muy calmado y pensando cómo se puede desarrollar otra imagen. Pues, no, te voy a preguntar si en algún momento tuviste, pues, por ejemplo, alguna presencia inesperada de gente que venía a ver la puesta en escena, sorprendida, o incluso a lo mejor autoridades de la zona. No, siempre tienes tu público. Bueno, estaba bañado en realidad, ¿no? Pero sí, pues, la gente de los barrios, los vecinos del barrio, pasaba porque pensaban que se estaba haciendo como una película por las clases que se estaban utilizando. Y de repente, claro, es una ciudad, un barrio de Madrid, un Marqués de Viana, un barrio obrero, sencillo, pues veían aquí, están haciendo una película, ¿qué es esto? ¿Qué Almodóvar? Lo decían por las clases, porque hay otras fotos pues, que tienen humo, claro, normalmente lo ven en humo. Wow. Estas son unas fotos, bueno, entonces también fue a raíz de lo que he hecho también un poco es intercalar imágenes de fotos que hice, las cosas en escena con los retratos, ¿no? Para que sería un poco intercalando las dos cosas. Yo es que siempre he hecho, a mí me gusta hacer retratos, entonces creo que para mí es fundamental no hacer solo mis puestas en escena, me divierte conocer a gente. Y bueno, pues en realidad ahora casi no hago retratos porque me estoy dedicando más a mi obra personal, pero sí que lo he hecho de
Y bueno, creo que también es bueno pues, poder hacer, en realidad, hacer las dos cosas, ¿no? Que haya un vínculo de unión entre pues, creaciones, pues ya con una parte, con el trabajo alimenticio, digamos, que son estos retratos. Sí, además lo que has comentado antes, que luego podemos volver a retomar la idea de esa presencia de una ausencia, como hablabas que ocurre en tus primeras series, en las que no hay esa huella humana físicamente palpable, ¿no? Pero de alguna manera está intuida a partir de los elementos que componen nuestra vida. Y a la vez yo creo que los retratos unidos a esas series dan lugar a lo que luego posteriormente se va recuperando y es la aparición, la emergencia de rostros, retratos, personas en tus composiciones. Sí, claro, esas cosas ya lo veremos ahora. La última serie que he hecho Paisajes del Futuro, que bueno, son retratos, partiendo ya de mi fotografía documental, pues bueno, pues iluminar y se manejar los tiempos, digamos, con las personas. Entonces, para mí tampoco era muy complicado. Entonces, pues lo que hacía en Paisajes del Futuro, pues he hecho varios viajes, bueno, aparte de por España, luego estuve a India y he estado en Seúl. Y a raíz de ahí empecé a hacer retratos. Y me he configurado bien, de alguna manera, pues bueno, pues como la globalización, ¿no? Pues da igual que estemos hoy en día en España o puedes estar perfectamente pues, en Estados Unidos o en Asia, ¿no? Estamos totalmente globalizados. Y a raíz de ahí es la exposición que hemos hecho tanto como aquí en la sala de la universidad. Y bueno, pues es esa parte que es una descontextualización, pero es a nivel de pues, el tiempo, ¿no? Lo cercano que tenemos y olvidar lo alejado de todo. Voy a seguir pasando en unas cuantas retratos. Esto fue una serie que hice de políticos para el Magazine del Mundo, que el tema era, la metáfora era el sillón, ¿no? Entonces, los políticos en realidad cuando llegan al poder, ninguno de ellos se quiere ir, como estamos acostumbrados. Sí, la otra hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, pues yo hacía fotos, pues, siempre con sillas, ¿no? Entonces, pues, bueno, en esta, pasa que a veces ellos tampoco se enteraban bien de lo que yo quería contar, yo me callaba, bueno, algunos colaba y otros. Pues bueno, luego ellos, como os comentaba antes, todos llevan siempre a sus asesores personales para que vean si se quedan bien, ¿no? El asesor personal siempre está enfrente de ellos. Lo primero que hacen es mirar, y el asesor dice sí o no. Y yo estoy enfrente y yo ya entonces tengo que intercalar para que ellos vengan a mi terreno, que de vez en cuando lo consigo. Bueno, en este caso era Ana Pastor, y ella pues no quería hacerlo, pero decía que tenía que estar agarrada a la silla, ¿no? El papel. Y ella en realidad no lo veía, pero bueno, lo convencimos. Luego también el humo, pues son cosas que son guiños que ellos a lo mejor no se dan no le dan demasiada importancia porque no se dan cuenta en realidad. Les importa mucho más la imagen como pueden. Ella en realidad estaba en una habitación de un estudio. No, esto lo hice yo. Esto es en el estudio periódico, pusimos unas telas y luego lo único que es por Photoshop es el fuego, evidentemente, pero además la de las sillas, los dibujos de las sillas, pero vamos, los hicimos nosotros. ¿Y recuerdas alguna anécdota, alguna cosa así con alguno de estos retratados, algo que te haya de alguna manera quedado en la memoria, alguna cosa curiosa, humana, no sé? Sí, bueno, siempre hay varias anécdotas, ¿no? Hay unas que tampoco se pueden contar porque es a nivel político, pero vamos, sí, en realidad todos... Me refiero a todos los retratados, pues también personajes del espectáculo, sí, no, artistas, en realidad todos, pues te estás con ellos media hora, tampoco tengo 10 minutos, y 10 minutos pues tienes que hacer todo. Ahora recuerdo una de Gallardón, creo que la tengo aquí. Bueno, esto es una serie. Esto fue una serie también para el Magazine del Mundo,
Es Sergio López, sí, ese gallardón. Y esto... Claro, es que estas son... Bueno, los sigo contando. Gallardón fue al estudio del periódico y fue mi jefe, ¿no? a recibirlo. Entonces era una foto, me quiero que la saque, que era con cristales largos y él tenía que sujetar, no, eran espejos y él tenía que sujetar los espejos. ¿Qué pasó? Que fue cuando fue a saludar a Miguel Ángel, había un cable y no se dio cuenta y tropezó. Bueno, pues así se mata. Más que eran espejos grandes y fue a saludar y nos dio un momento de tensión, ¿no? Y sobre todo que le estuvo a punto de pegarse un golpazo, pero que hubiese cortado así las venas. Bueno, eso fue una serie para el niño sobre un desnudo. Cesaria Rola.